Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Vargas Palestina y en primer lugar me gustaría agradecer a la Comisión Nacional de Bioética por la invitación a participar en esta serie de videoconferencias 2024. A continuación voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles las diapositivas y llevar a cabo una explicación acompañada de elementos gráficos, visuales y algunos conceptos y términos importantes. El título de esta presentación es Reflexiones sobre la conservación de la fauna silvestre en México durante el siglo XX. Y antes de iniciar, me gustaría solo señalar que mi formación es de historiador y de filósofo de la ciencia con especialidad en historia de la ciencia. En ese sentido, el título responde a la forma en la cual los historiadores tendemos a acercarnos a las investigaciones. Es decir, nosotros siempre buscamos contextualizar los problemas, los procesos o los temas que nos interesen. Por eso, en este caso particular, mi preocupación es cómo en nuestro país, a lo largo del siglo XX, hubo una serie de cambios científicos, políticos, económicos, que provocaron que la relación entre los seres humanos con la fauna se modificara. Y en ese sentido, a partir de este acercamiento histórico contextualizado en nuestro país a lo largo del siglo XX, es que realizaré una serie de reflexiones desde la ética ambiental acerca de cómo y en razón de qué se ha transformado esta relación entre los humanos con una parte de los seres vivos, que en este caso son los animales. Ahora, el contenido de esta charla se divide en 5 apartados. El primero es la relación entre los seres humanos y la fauna. El segundo es una serie de conceptos a partir de los cuales yo inicié mi investigación acerca de las preocupaciones humanas por el estatus de la fauna silvestre. Y es a partir de estas preocupaciones contemporáneas, elaboradas sobre todo por ecólogos, a partir de estas es que yo puedo voltear al pasado y buscar cómo es que se llegó a esta situación. El tercer módulo es la fauna silvestre como objeto de investigación de la preocupación ambiental, es decir, la forma particular en la cual las personas interesadas en el pasado investigamos, indagamos, construimos o buscamos reconstruir la narrativa acerca de por qué es relevante investigar la relación entre los seres humanos y eso que llamamos naturaleza o medio ambiente, centrado de forma específica en la fauna silvestre. El cuarto son algunos casos de estudio en México en los cuales podemos notar cómo se fue transformando esta forma de entender a la fauna, de aprovecharla, de conceptualizarla, de darle valor y explicar un poco a qué respondían estos criterios. Y por último, algunas reflexiones finales. En este sentido, me gusta iniciar con esta imagen que aparecía en la revista Bosques en 1970, porque es una representación acerca de cómo el ramo de gobierno, en este caso la institución que es la Secretaría Forestal y de la Fauna, hace poco más de medio siglo, comenzaba a mostrar de forma gráfica cómo se imaginaba esta relación entre los seres humanos con los animales. Y aquí podemos observar
como distintos elementos. En primer lugar, podemos ver esta representación de un hombre de campo, seguramente un campesino o un ejidatario que está atrapando aves, un poco representando cómo las autoridades veían a la población local. En segundo lugar, en medio, podemos observar a estos cazadores que se están ayudando de luces y obviamente de armas de fuego para realizar esta actividad. Y por otro lado, también podemos ver en la esquina inferior derecha una serie de animales silvestres que son sobre todo los que en la década de los 70 ya se consideraba que estaban en peligro de extinción o cuyas poblaciones estaban tan disminuidas que ya eran protegidas de cierto modo por las cuestiones legales o por las vedas de cacería. Aquí podemos encontrar ardillas, coyotes, zorros, armadillos, el borrego cimarrón, especies de venados, flamingos y también depredadores, sobre todo felinos grandes. Y lo que nos está queriendo representar es la situación tan complicada que en los setentas veían estas autoridades y digamos que buscaban transmitir a la ciudadanía, que es quien podía consultar esta revista, qué es lo que ellos entendían que estaba mal. Es decir, este uso indiscriminado que hacía la población rural, esas prácticas, digamos, entre comillas, no éticas de cazadores, y por el otro lado, esta forma de mostrar a las especies que estaban en peligro y que por tanto debían ser protegidas. Y ya desde este punto podemos notar una serie de problemas, ¿no? En primer lugar, que la preocupación está centrada solo en algunas especies, es decir, en las especies animales que se consideraban relevantes porque eran las especies más solicitadas o buscadas por los cazadores o aquellas a las que la población rural recurría con mayor insistencia y que por eso estaban en peligro. Y al hacer esta representación gráfica, era una forma de decirle a la población, hey, cuidado, ojo, estas especies están en peligro. Quizá la forma más acertada de relacionarnos con ellas sería protegerlas para que no podamos o no terminemos con ellas. Aquí también me pareció relevante traerles estas ilustraciones que pude localizar en un trabajo de archivo y nos muestran cómo en la década de los setentas comenzaba ya a ser una noticia relevante por parte de, en el lado izquierdo, la Gaceta de la UNAM, por el otro, el periódico Excelsior. Las dos son del mismo año, 1977, pero nos muestran ya esta preocupación que tenían las comunidades científicas, educativas y también la prensa por la extinción o disminución de especies. Y me parece relevante porque, por ejemplo, en el caso de la Gaceta UNAM, el teporingo es una especie que actualmente sigue en peligro, sobre todo por la transformación de su hábitat. Y por el otro lado, nos habla la prensa de estas asociaciones que comenzaban a cobrar mayor fuerza y que alzaban la voz y buscaban dar a conocer que estaba mal el hecho de que nosotros, los humanos, hiciéramos un uso indiscriminado de los recursos animales. Quizá el problema podría ser desde el punto en el cual nosotros consideramos que las especies animales son recursos que están allí a nuestra disposición y que nosotros podemos hacer el uso de ellos que mejor nos convenga, porque no es que en estas notas de los setentas se estén cuestionando
si debemos o no ocuparlas, sino más bien están tratando de mostrar una ruta alternativa que es una utilización cuidadosa, que en algunos momentos ha recibido el nombre de racional, en la actualidad la podríamos llamar sustentable, pero son una muestra de cómo el tema de la extinción animal y la disminución de las poblaciones y de la diversidad de estas especies animales comenzaba a ser vista como un problema, algo que debía ser evitado. Y esta preocupación comenzó a hacerse cada vez más grande. Cada vez hubo más comunidades, sobre todo de aquellos grupos de personas que practican las ciencias naturales, las ciencias de la vida, sobre todo biólogos, ecólogos, particularmente biólogos de la conservación, que comenzaron ya a investigar de forma seria y específica, sobre todo después del año 2000, un proceso al cual incluso un ecólogo mexicano, Rodolfo Dirso, acuñó un término, y este término es el de la defaunación. Lo que este ecólogo propone en su artículo de 2014 es cómo la disminución de especies animales y la extinción de algunas de estas mismas especies era resultado de la actividad humana. Y es ahí donde surge el debate o la preocupación, porque entonces no se trata de entender la extinción como parte de un proceso natural al cual están sujetas las especies a lo largo del tiempo y de la vida en el planeta, sino más bien es la preocupación expresa por decir, la forma en la cual los seres humanos nos hemos organizado, hemos ocupado la superficie del globo, nos hemos aprovechado de estos recursos de una forma cada vez más intensa, cada vez más extensa en relación al territorio del planeta, a la superficie del planeta, pues nos habla de un problema. Y este problema, así como lo define Dirso, es un acelerado y continuo proceso de extinción de especies animales acompañado de una disminución de la abundancia de sus poblaciones. Es decir, a lo que están apuntando estos científicos, estos ecólogos, es a la pérdida de biodiversidad. De hecho, un poco de la mano de este mismo concepto de la defaunación, surge otro proceso, el cual investigan también los ecólogos, que es al que han llamado la sexta extinción masiva. Y aquí se basan sobre todo en los estudios que han hecho los paleontólogos, en los cuales han encontrado que en el registro fósil de la vida en el planeta han ocurrido 5 grandes extinciones de especies animales y vegetales, en las cuales se redujo de forma enorme las especies en el planeta. Y entonces lo que estaban diciendo con esta cuestión de que actualmente estamos viviendo una sexta extinción masiva, lo que están señalando es que hay una diferencia fundamental. Mientras que las 5 anteriores habían sido resultado de procesos naturales, esta sexta tenía un sello característico, y ese sello es que era resultado de una serie de procesos humanos. Y lo que hablan muchos de estos autores es que esta extinción masiva es resultado de una serie de procesos, entre los cuales mencionan al menos 7, que en primer lugar estaría la cooptación o la sobreexplotación de recursos por parte de los seres humanos. En segundo estaría la fragmentación de los hábitats por la infraestructura, el cambio de uso de suelo, la expansión de las ciudades, o sea, todos estos procesos de actividades humanas en los cuales hemos fragmentado o impuesto fronteras o hemos construido cierto tipo de infraestructura que afectan las dimensiones naturales de los hábitats y provocan que se fragmenten, lo cual tiene una gran repercusión en las especies animales y vegetales. El tercero sería la introducción de especies no nativas, en la cual los seres humanos hemos tenido una gran experiencia. Creo que hasta
mediados del siglo XIX no se consideraba algo negativo, algo que en la actualidad se sabe que la introducción de especies de una región a otra, en la cual no habían crecido ni evolucionado, pues genera una serie de problemas para el ecosistema en el que son introducidas e incluso pues puede provocar la disminución de las poblaciones y en algunos casos la extinción de algunas. El cuarto sería la propagación de patógenos, en el cual podríamos pensar en las enfermedades que han desarrollado especies domesticadas por nosotros y que pueden entrar en relación con la fauna silvestre y provocar catástrofes. El quinto sería la contaminación o esta serie de residuos resultados de las actividades económicas del ser humano, pues, que tienen repercusión en las redes tróficas de los distintos ecosistemas. El sexto, que es el que me voy a enfocar, que es la matanza directa de especies, sobre todo a través de la cacería llamada deportiva o la cacería industrial. Y por último, también el cambio climático global. Es decir, de acuerdo con estos ecólogos y sus estudios, estos 7 procesos de forma conjunta son los que estarían detrás de esta sexta extinción masiva o del proceso de defaunación. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta extinción masiva? Es decir, ¿por qué le preocupan a las comunidades científicas? ¿Por qué nos preocupan a nosotros como ciudadanos o como personas interesadas en la conservación de la naturaleza o de ciertas perspectivas que buscan un tipo particular de conservación? Y que, como señala Finn et al. En un estudio del año pasado, el declive de la biodiversidad animal a escala global representa una de las más alarmantes consecuencias de los impactos humanos sobre el planeta. Es decir, la preocupación acerca de la disminución o extinción de un gran número de especies pone en peligro la propia diversidad biológica del planeta. Y esto no es solamente que les preocupe el impacto sobre la diversidad biológica, sino además que este proceso acelerado de defaunación es a su vez un proceso de los varios que están ocurriendo y que están generando eso que hemos llamado la crisis ambiental, una crisis que enfrentamos en la actualidad como especie los humanos y que afecta a la totalidad del planeta o de la biosfera. Y la cuestión aquí es que si sumamos por un lado la extinción de especies y por el otro lado la disminución de la abundancia de sus poblaciones, la consecuencia es que podrían provocarse impactos grandes en el funcionamiento de los ecosistemas y ojo, es aquí la parte que está señalando incluso Finn cuando dice que el declive de la biodiversidad animal en la escala global representa una consecuencia alarmante, pues es que estos impactos en el funcionamiento de los ecosistemas lo traducimos nosotros a que afectan los servicios ambientales de los cuales nosotros como humanos nos beneficiamos. Y estas afectaciones se pueden dar en procesos tan importantes como es la polinización, el control de plagas, plagas entre comillas, porque muchas veces cuando hablamos de plagas nos referimos a ciertos animales que afectan cierto tipo de cultivos o cierto tipo de cuestiones que son importantes para nosotros los humanos, pero que no necesariamente significa que haya plagas en la naturaleza o en el funcionamiento de los ecosistemas. También las afectaciones se podrían ver en el ciclo de descomposición de los nutrientes, en el empobrecimiento de la calidad del agua y en la propia salud humana. Como podemos ver, para la mayoría de estudios hechos por ecólogos,
La preocupación principal por la disminución de las especies animales tiene que ver con consecuencias en el funcionamiento de los ecosistemas para nosotros, los humanos. Es decir, toda esta charla parte desde una perspectiva antropocéntrica, porque lo que estamos aquí viendo y lo que les voy a mostrar en esta investigación o recuento histórico de la situación de nuestro país es la preocupación por conservar la forma en la cual los humanos nos hemos beneficiado de la naturaleza. Y aunque esta forma en la cual nos interesa conservar porque nos beneficia no es nueva, la podemos encontrar actualmente hace 100 años, 200, 1000 o 2000. Es decir, todas las culturas humanas han tenido o han enfrentado problemas, podríamos llamarlos de cierto modo ambientales, por la disponibilidad de recursos de los cuales dependen para sobrevivir. Lo que me gustaría señalar es que, aunque durante todo este tiempo ha sido una perspectiva antropocéntrica la que se privilegia, es decir, una preocupación que parte acerca de nuestros intereses como especie frente a las demás especies, me parece importante señalar que esta forma de entender los recursos naturales, en este caso particular el de la fauna, los animales silvestres, ha tenido transformaciones y modificaciones. El hecho de pensar actualmente en que la defaunación o el declive de la biodiversidad representa una consecuencia alarmante es a partir de los conceptos que la biología y la ecología ha desarrollado para entender la vida y el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica. Es decir, si antes no existía la referencia a la diversidad biológica, entonces las preocupaciones por las especies respondían a otros criterios. Eso es un poco de lo que les quiero mencionar enseguida. Ahora bien, la forma en la cual en nuestro país nos hemos relacionado o las personas, la sociedad y sus distintos sectores o grupos se ha relacionado con la fauna, pues ha tenido particularidades. De hecho, en la propia revisión de la historia nacional, la fauna silvestre no ha sido uno de los recursos más estudiados o uno de los recursos hacia los cuales se le haya dado una gran importancia. De hecho, los propios funcionarios de las dependencias de gobierno que en la década de los 60 y de los 70 se interesaron en investigar la fauna silvestre, hablaban de que era un recurso olvidado. ¿En qué sentido? En que había otros recursos de la naturaleza como los bosques, en este caso los recursos forestales, el agua o los recursos hídricos, los suelos o los recursos edafológicos, pues digamos que eran estos elementos que habían preocupado o interesado más a las personas en nuestro país a lo largo del siglo XX, porque digamos que estos elementos representaban riqueza u obtención de recursos o cubrir nuestras necesidades de forma mucho más directa. Y algo que he descubierto a lo largo de estas investigaciones es que cuando hablamos de la forma en la que las comunidades científicas, centrándonos en ellas, se han acercado a la fauna, pues cada una le ha otorgado un valor distinto. Es decir, todos estos sectores sociales han visto en la fauna un recurso. Sin embargo, la visión particular, el valor que le otorgaban o la forma de dimensionar por qué era importante, ha sido distinto entre las propias comunidades. Por hablar de algunos casos, ha sido distinto si hablamos de los naturalistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX o de los científicos. Ha sido un recurso distinto para los legisladores, diferente también para los funcionarios de gobierno,
de otra índole para los cazadores e incluso para las propias poblaciones locales. Cada uno de estos grupos le ha otorgado un valor distinto. Y digamos que aquí lo complicado cuando uno se acerca a estas investigaciones en el pasado o en la actualidad es cómo podemos conciliar estos distintos intereses. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, los animales han sido al mismo tiempo un recurso natural propiedad de la nación, es decir, al gobierno le interesaba conservar las poblaciones de animales porque eran un recurso del cual podían cobrar impuesto. Y por eso, cuando a lo largo del tiempo se preocupaban por la disminución de alguna población o la posible extinción, lo que les preocupaba de forma más importante es que podían perder un recurso económico. Ahora bien, si hablamos de los naturalistas o hablamos de las comunidades de científicos, los animales eran un recurso que formaba parte de la diversidad biológica, es decir, una riqueza natural. Por eso era importante conocerlos, clasificarlos, medirlos, estudiarlos, saber a qué especie pertenecen, a qué familia, todas estas cuestiones de clasificación para poder dar cuenta de toda la riqueza natural con la que contaba este territorio. Por otro lado, para los cazadores que ven en esta actividad un deporte, una cuestión recreativa, muchas veces asociada a ciertos ideales de masculinidad, pues la diversidad de animales representaba un trofeo deportivo, es decir, el interés de los cazadores por mantener a las poblaciones tenía que ver con el hecho de que existieran ejemplares suficientes para que ellos pudieran practicar esa actividad de forma tal que pudieran obtener estos trofeos que para este sector representa como parte del objetivo de realizar esta actividad. Y por el otro lado, también para las poblaciones locales o que habitan ciertos espacios, ciertos territorios del país, la fauna representaba al mismo tiempo un recurso alimenticio del cual podían beneficiarse para mejorar o complementar su dieta, pero por otro lado encontramos esta idea acerca de que hay fauna perjudicial o fauna depredadora. Y aquí nos encontramos con las actitudes que muchas veces han tomado las personas que se dedican a actividades agrícolas de pastoreo o ganaderas respecto de ciertos animales que pueden poner o que ellos consideran que ponen en riesgo sus recursos como lo son el ganado. Y aquí encontramos un montón de animales, por ejemplo, los lobos, los coyotes, los osos, los jaguares, los pumas y estas especies que como entraban en conflicto con su actividad económica principal, pues los consideraban una plaga o un depredador y por eso debían ser atacados. Debían de incluso realizarse campañas para poder terminar con el peligro latente. Y así encontramos estas imágenes como las que se muestra aquí. Abajo tenemos una publicación de una revista llamada Protección a la Naturaleza que se publicó durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y aquí se muestra muy bien cuál es la idea que tenían de la fauna silvestre en aquellos años. La caza como atractivo del turismo, es decir, lo importante de mantener las poblaciones animales era que esta diversidad atrajera a cazadores, sobre todo cazadores extranjeros, que podían pagar por acabar con la vida de estos seres y eso se traducía en una derrama económica o un incentivo para que vinieran y visitaran ciertas regiones del país y los gastos que propiciaran en esas zonas pues significaban recursos económicos para las poblaciones locales.
Y en la imagen de arriba encontramos un cartel de 1971, una imagen donde se considera al lobo como parte de esta fauna perjudicial que debía ser controlada, que es una palabra para referirse a exterminada o destruida. A continuación, les voy a mostrar algunos de estos casos representativos de conservación de la fauna en nuestro país. El primero que pude investigar de forma sistemática es la creación de la primera reserva de fauna en México entre 1922 y 1928, que buscaba salvaguardar principalmente dos especies que ya en aquellos años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se consideraban peligro de extinción. La primera es el lobo fino de Guadalupe, que podemos observar en la esquina superior derecha, que actualmente es considerada una especie endémica. En aquella época no se le llamaba de esta forma, pero sí se reconocía que era una especie que solo existía en estas regiones, y el elefante marino. Y aquí, aunque yo lo que investigué era la creación de esta primera reserva de fauna en la década de los 20, pude constatar que se trata de un proceso de largo aliento y que la disminución de estas poblaciones, según los propios registros, se podía ubicar entre los siglos XVIII y XIX, ya que habían sido especies muy cazadas a lo largo de todo el Océano Pacífico. De hecho, en este mapa, que forma parte de una enorme serie de investigaciones que realizó el gobierno de los Estados Unidos, las Fear Cells Investigations, fueron 3 volúmenes en los cuales se pusieron a investigar todas las poblaciones de mamíferos marinos que se pueden ver en el mapa, en las costas de Japón, de Siberia, de Alaska, de Canadá, de Estados Unidos, y que llegaban hasta las costas del Pacífico, sobre todo la región de la península de Baja California. Y en este mapeo que hicieron de las rutas de migración y sobre todo de la cantidad de especímenes en las poblaciones, pues yo cuando estaba investigando, pues me di cuenta de algo que me da un poco de risa. No es una risa agradable, sino más bien me causa sorpresa, porque en estas grandes investigaciones que hicieron a lo largo de la década de 1890, en las cuales estaban preguntando por qué razón o motivo es que las poblaciones de estos animales habían disminuido tanto, y oh sorpresa, un apartado de uno de los volúmenes dice: ay, pues hemos descubierto, después de recorrer toda esta región que se puede ver en el mapa, que la disminución de las poblaciones no se debe a enfermedades, no se debe a carencia de alimento, ni se debe a un problema con el mar o con las regiones terrestres donde a veces se ubican, sino que es consecuencia de la cacería. Oh sorpresa, estas especies que habían sido cazadas enormemente a lo largo de los siglos XVIII y XIX, al menos eso nos muestran los registros, pues resulta que la cacería había sido de tal escala e índole, pues que las había puesto en peligro, ¿no? Entonces, quizá leer esto de finales del siglo XIX, ahora, en la actualidad, en 2024, pues pueda resultar sorpresivo, ¿no? Pero creo que es una manera también de acercarnos a cómo se pensaba en aquella época a la naturaleza, ¿no? Como pareciera que sí era un recurso que no se terminaba, que uno podía estar explotando y explotando y no había consecuencias porque se podía ir a ocupar los recursos de otra región, de otra región. Y aquí estas personas pues se habían encontrado ya con un límite, y es que la cacería estaba poniendo en peligro a las poblaciones. Ahora bien, la creación de esta reserva que se dio durante el gobierno de Álvaro Obregón fue el resultado también de una serie de expediciones conjuntas que se dio entre grupos de científicos de México, de la Dirección de Estudios Biológicos, y de
centros de investigación en Estados Unidos, particularmente de California. Y fueron una serie de viajes que realizaron entre 1921, 22, 23 y 25, a partir de los cuales mostraron cuál era la riqueza natural de las islas del Pacífico mexicano y sobre todo estaban buscando si existían todavía especímenes. Y al mismo tiempo estas expediciones tenían que ver un poco con el conflicto entre México y Estados Unidos por ver quién aprovechaba los recursos de las islas. Entonces, en este sentido, también decretar esta reserva tenía un interés político y un interés económico, porque cuando decretaron la creación de una zona reservada para la caza y pesca de animales y vegetales, cuando uno ve el decreto, pues se puede constatar que la preocupación es sí por estas especies, pero también porque el control o administración de estas especies lo tenía que hacer el gobierno mexicano. De hecho, investigaciones ecológicas actuales señalan que la creación de esta reserva y las medidas pocas o mínimas que se tomaron hace casi 100 años, pues salvaron de la extinción a esta especie de lobo fino de Guadalupe y que ayudaron a que no disminuyera tanto las poblaciones de elefantes marinos. Y nuevamente reiterar que este interés era económico y nacionalista por la fauna, es decir, claro que cuando los científicos norteamericanos o mexicanos van a estas islas, hacen el mapeo y el rastreo de los ejemplares, los buscan y están ahí tomando fotos como la que podemos ver en la esquina superior derecha del viaje 1923. La preocupación que están manifestando por la disminución de las especies es que eran especies que no habían sido aprovechadas por mexicanos, sino por extranjeros. Entonces, el interés por conservar no era por el que actualmente se dan las medidas de conservación, ¿no? Sino que era un interés de decir, ok, tenemos que salvaguardar este recurso para que la población se recupere y posteriormente podamos seguirla explotando y al mismo tiempo esta cuestión política nacionalista de decir sí y además la explotación o las ganancias se tienen que ver reflejadas en una cuestión del gobierno nacional y de los mexicanos. Entonces, es importante esto porque la conservación o las prácticas de conservación o la forma en la cual entendemos cuáles son las medidas más adecuadas o necesarias para proteger, conservar o maximizar estos recursos desde el punto de vista humano, pues también está atravesada por cuestiones científicas, por cuestiones políticas, cuestiones económicas, y es importante conocerlo porque en la actualidad hay veces que las personas que se encargan de la creación de leyes o marcos jurídicos, muchas veces solo están pensando en el interés o desde el punto de vista epistémico de la ecología o de las ciencias de la vida y muchas veces se olvida cómo hay otros factores sociales, culturales o económicos que están ahí como involucrados o entrecruzados y vuelven más complicada la construcción de acuerdos que beneficien tanto a las poblaciones animales y vegetales como a nosotros. El segundo de estos casos es la creación de reservas de caza durante el cardenismo. Y aquí lo que me parece relevante es ver cómo algo que nos puede parecer tan lejano en la actualidad como la Revolución Mexicana, la promulgación de la promulgación de la Constitución de 1917, particularmente del artículo 27, es el sustento a partir del cual desde 1917 hasta la actualidad se da el marco jurídico que norma este aprovechamiento de los elementos naturales que son susceptibles de apropiación. Y es que este artículo 27, que tiene que ver con la explotación o aprovechamiento
de los bosques, de las aguas, de los suelos y por ende de los recursos como los animales, pues ha estado siempre en el ojo del debate, porque es a partir de lo que se dice en ese artículo como el Estado y las instituciones, pues ejercen este control o aprovechamiento, en este caso particular de la fauna. Y la creación de esta serie de reservas de caza obedecía a un problema que desde finales del siglo XIX, también a lo largo de la Revolución Mexicana, la década de los 20 y particularmente en el cardenismo cobró fuerza, que era la disminución de las especies, de ciertas especies animales, sobre todo en la frontera norte, que habían sido cazadas en exceso por parte de cazadores norteamericanos. Y es que aquí no se trataba de una cuestión de discriminación hacia los norteamericanos o una cuestión de xenofobia contra los estadounidenses, sino de las diferencias que había respecto de esta actividad en cada una de las naciones fronterizas. Porque mientras en Estados Unidos estaba muy controlada, muy reglamentada y resultaba una actividad cara, la caza, que uno tenía que sacar una serie de permisos, que eran muy estrictos con la regulación de los ejemplares. En el caso de nuestro país, México, el norte, después de la revolución, con una serie de problemas sociales que afectaban a grandes extensiones del territorio, pues digamos que lo que menos le preocupaba o interesaba a las autoridades o a la propia población era la fauna, un recurso que no era considerado tan relevante para el erario nacional. Pero lo que se puede revisar en las fuentes es que había una serie de especies que eran preferidas por los cazadores. Incluso les llamaban especies cinegéticas y hablaban en aquellos años de los 20 y los 30 como especies amenazadas. Y las principales eran el borrego cimarrón, el venado bura y el berrendo. Y aquí en las fotografías podemos encontrar, pues digamos, cuál era la razón de estos cazadores, ¿no? De venir a estas regiones, pues era hacerse con estos trofeos, que a final de cuentas no son sino restos de los animales cazados. Y es curioso porque en la imagen de arriba, que muestra la expedición que hizo Hornaday al desierto del Pinacate en 1908, es uno de esos casos, como muchos, contradictorios, al menos desde mi punto de vista o desde ciertos puntos de vista más contemporáneos, es que este conservacionista norteamericano, que fue responsable de evitar la extinción de los búfalos en Estados Unidos, pues esta misma práctica o labor científica de investigación de la fauna, pues implicaba venir, cazar los ejemplares, estudiarlos, investigarlos, después exponerlos. Y en la actualidad, pues hay muchas regulaciones que desde la bioética, pues cuestionan grave, fuertemente y me parece que con mucha razón, con muchos argumentos y con mucho sustento, que este tipo de prácticas se siguen realizando en la actualidad. Ahora bien, durante el cardenismo se creó una institución llamada Departamento Forestal y de Caza y Pesca, que de cierto modo podríamos hacer una analogía actual con que era el equivalente a la Semarnat, de cierto modo, ya que era el organismo preocupado o acotado a vigilar el correcto aprovechamiento y la conservación de los bosques y de las especies animales consideradas de caza o cinegéticas y también de la pesca. Y dentro de esta política de conservación del Departamento Forestal, hubo una serie de proyectos conjuntos, por ejemplo, hubo un intento de crear parques y refugios de fauna transfronterizos. Se dieron las primeras, la creación por parte de las autoridades mexicanas de los primeros calendarios de caza, es decir, de regular las temporadas y sobre todo de establecer vedas para los animales que estaban en un mayor peligro. Y asimismo esta participación de los
científicos o de los funcionarios de gobierno mexicano en las conferencias norteamericanas de fauna silvestre, en las cuales, pues digamos que al compartir esta gran porción de la frontera entre ambos países, pues se trataba de problemas conjuntos. Y aquí lo que destaco en este caso particular del cardenismo y la creación de estas reservas de caza es que la cacería es uno de los procesos antrópicos que ya señalaban los autores actuales, que son responsables de la defaunación. Quizá no es el más relevante o no es el que ha tenido mayor impacto. Sin embargo, para poder realizar un acercamiento o una investigación histórica con fuentes a los distintos procesos, la cacería es uno de los que se puede estudiar de forma menos complicada, ya que se cuenta con estos registros por parte de las autoridades mexicanas, de las dependencias de gobierno, de las autoridades norteamericanas o de la comunidad involucrada en esta práctica, como es la de los cazadores. La creación de estas reservas ocurrió entre 1937 y 1939 y fueron decretadas 6 reservas, sobre todo en los estados de Sonora y Chihuahua. Y aquí lo relevante es que solo de 2 de estas reservas pude encontrar documentación y, e información específica acerca de las especies que se buscaba conservar, ¿no? Y aquí destaca el venado cola blanca, el venado bura, el jabalí, la perdiz y varios tipos de palomas, que las mismas fuentes de las autoridades mexicanas decían que se trataba de poblaciones disminuidas a pesar de las buenas condiciones naturales. Y aquí encuentro un símil con la explicación que daban en 1897-98 de la situación de la disminución de los mamíferos marinos. Es decir, no es un reconocimiento que a nosotros nos puede parecer obvio, quizá para ellos no lo era tanto, de que la caza estaba generando problemas graves en las poblaciones. El segundo caso es es el de la Reserva Campo Verde, y aquí también se hablaba de la conservación del venado cola blanca, del venado bura, del oso, guajolote salvaje, jabalí y las palomas, y sobre todo el caso de los borregos cimarrones. Y algo que fue una sorpresa al estar investigando es que estas reservas de las cuales casi no hay documentación, a lo largo de las décadas posteriores, sobre todo en 1990 y adelante, muchas de estas, incluso con el mismo nombre, fueron transformadas o reconceptualizadas en otro tipo de áreas naturales protegidas, sobre todo bajo las figuras de las reservas de la biosfera, y en la actualidad es donde incluso hay poblaciones de búfalos que han sido como reinsertados en estas zonas para poder volver a habitar regiones que habían dejado de hacerlo desde mediados del siglo XIX. Hay un cambio que yo ubico en la década de los 60 que tiene que ver con los nuevos criterios de conservación. Y es que así como en la década de los 60 comenzó a emerger el problema ambiental, un problema ambiental en escala global y un problema ambiental que entre sus múltiples aristas se encontraba la disminución de especies animales y vegetales, pues digamos que una de las formas de hacerle frente a esta nueva crisis ambiental fue la creación de un nuevo tipo de área natural protegida. Y ese tipo y esta nueva forma, estas nuevas formas de áreas naturales protegidas recibieron el nombre de reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera forman parte del programa Men and Biosphere, que impulsó la UNESCO a partir de 1971 y tienen la característica de partir de un enfoque mayoritariamente ecológico, a partir del cual se buscaba estudiar cómo se daban las relaciones entre el ser humano y el ambiente en su totalidad. Dentro de este programa
Menan de Biosphere, que seguramente en la actualidad podríamos renombrar de otra forma que no implicara solo a uno de los dos sexos, al masculino. Hubo un proyecto, el proyecto 8, a partir del cual se postula la necesidad de conservar ciertas áreas naturales particulares y sobre todo el material genético que contenían. Es decir, aquí es donde emerge esta preocupación que encontramos actualmente, fundamentada en la diversidad biológica. Y la idea de crear estas reservas de la biosfera tenía el objetivo de salvaguardar esta serie de ecosistemas representativos, ya fueran naturales o modificados, centradas sobre todo en las especies que para estas comunidades de científicos tenían un interés excepcional. Debía de tener cierto tipo de dimensiones las reservas, no solamente pensadas en conservar sin tocar, sino sobre todo conservar e investigar el funcionamiento del ecosistema, educar y capacitar a nuevos grupos de científicos, brindar una protección legal a largo plazo en estos espacios y sobre todo buscar un uso múltiple de estas reservas. Y es a partir de esto que podemos entender los siguientes dos casos de conservación de la fauna en nuestro país. El tercero, en este caso, es los esfuerzos para conservar aves y cetáceos en Baja California. Y aquí tenía que ver con una serie de convenios internacionales que desde la década de los 30 y los 40 buscaban proteger estas especies que tenían interés particular para los científicos. Las aves migratorias, la fauna de todo el hemisferio norte en el 42 y una internacional sobre las ballenas. Y así como en 1910, para el caso de las reservas de la foca en Baja California o la reserva del Cardenismo, se usaba el artículo 27 constitucional. Para estas siguientes reservas, el sustento jurídico está en la Ley Federal de Caza de 1952, a partir de cual se tenía esta idea de la fauna silvestre nuevamente como propiedad de la nación, pero aquí ya se añadía este término complejo que seguramente los juristas sabrán identificar, que es el de utilidad pública, que es lo que le permite al Estado decir esta actividad particular es de gran interés público, resulta de mucha utilidad para lo público, que supuestamente es el ámbito del Estado, del gobierno, y en función de eso es que se buscaba la conservación, la restauración y la propagación de la fauna. Es decir, no solamente conservar la que existe, no solamente restaurar cualquier cosa que eso signifique, las condiciones de esta fauna, sino sobre todo propagarla, es decir, esta idea de un constante aumento de la población de animales, seguramente motivado por esta creciente demanda de recursos por parte de los grupos humanos. Y como parte de este proceso es que en 1962 esta dependencia de gobierno mexicana, llamada Subdirección Forestal y de Caza, cambió su nombre a la Subdirección Forestal y de la Fauna Silvestre. Y es a partir de entonces que ya no solamente se preocupaba por ese grupo pequeño de especies de la fauna silvestre, que eran las especies de caza, sino que tuvo también esta idea de abarcar más, tenía que ver con entender que la fauna silvestre era todas las especies no domesticadas por el humano, y entonces se volvía importante considerar a la fauna en un sentido amplio como este recurso natural renovable que tenía que podía adquirir o tener una gran importancia económica para el desarrollo nacional. Estamos aquí ya también como en otra época económica y política, y lo que prima es esta idea del desarrollo, el desarrollo económico, el crecimiento, el desarrollo nacional. Y estos personajes decían, ok, este recurso, la fauna, no lo hemos aprovechado lo suficiente, por eso es importante estudiarlo, conocerlo, para poder maximizar también su aprovechamiento.
Y esto se vincula con estos aportes de la Conferencia de la Biosfera, en los cuales se hablaba de la importancia científica que tenía la fauna, porque era A, parte de la biosfera, B, formaba parte de este metabolismo general de la naturaleza y al mismo tiempo tenía esta importancia evolutiva, es decir, conformaba este pool genético de recursos, resultado de la evolución, que debía ser estudiado, comprendido, salvaguardado y, de ser posible, maximizado. Y aquí se trata de este proceso de creación de reservas en las distintas islas del Golfo de California, y se crearon parques y reservas en el 63, 64, 72, 78 y 80. En algunos de estos casos, como en el del refugio de Isla Raza, en las islas del Golfo de California, se buscaba proteger ciertas especies de aves marinas y migratorias, sobre todo porque para los ecólogos eran unas regiones donde se veía una muy alta productividad. Y el problema es que muchas de estas poblaciones de aves estaban en franco declive. Mencionan entre ellas la gaviota parda, el gallito marino, el charrán real y el pelícano pardo. Y aquí podemos ver ya la orientación ecológica por parte de las autoridades mexicanas, que buscaban crear problemas. Ya no hablaban de conservación, se comienza a hablar de una administración del recurso. Es decir, lo que buscaban es que los peces, el consumo de peces, el aprovechamiento que se daba por parte del guano y de los huevos de estas aves, pudiera ser extendido a la población local. Es decir, esta población humana del norte del país, que estaba en una situación económica no muy buena, pues digamos que la forma en la cual se justificaba que el Estado gastara recursos para investigar a la fauna es poder otorgarle un beneficio a la población. Y aquí también están como dando muestras de cómo la acción humana, es decir, la sobreexplotación de estas aves, o buscando los nidos o pescando por medio de la contaminación o por medio de la introducción de depredadores de forma no intencional, pero al final de cuentas ahí llegaban esos animales, era la situación que estaba poniendo en riesgo a las poblaciones de aves. Y aquí también se están añadiendo otro tipo de valores a la cuestión de la conservación, que son los valores estéticos, es decir, de la apreciación humana de estas regiones, de estos paisajes, de esta diversidad, y el que siempre ha prevalecido, ¿no? Que es el valor económico, y que aquí se buscaba vincular sobre todo al fomento del turismo y a la, digamos, también a un tipo de explotación como es la pesca de una forma más intensiva. Y como se trataba de aves migratorias o de mamíferos marinos, como veremos más adelante, pues se trataba no solamente de un problema nacional, sino de una cuestión internacional, porque resulta que la naturaleza no sabe de fronteras políticas. Y en el caso de las ballenas, lo que podemos observar es que está vinculado con la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena del 49 y la publicación de un estudio por parte de un biólogo holandés, Slichper, que hacía el primer estudio de biología aplicada sobre las ballenas y estudios en cetáceos. Y es debido a la conjunción de estos acontecimientos, pues que se dio la creación de todas estas reservas en el Golfo de California, en Laguna Ojo de Liebre, Laguna San Ignacio, Lagunas Manuel y Guerrero Negro, y la creación ya en el 88 de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno y la de Alto Golfo de California. Y aquí se da una situación particular, pues es que la razón de conservar o de crear estos espacios de conservación en esta zona es que es donde se daba el nacimiento y refugio de las ballenas, por los cuales surgen estas normativas que no son propias solamente de esa época, sino que ya tenían mucho tiempo, que es esta prohibición de cazar
a las ballenas que estén en este proceso de gestación o a las crías. Y aquí la idea o el objetivo de esta serie de reservas pues tiene que ver con preservar y desarrollar las existencias balleneras, es decir, para mantener el recurso. Entonces la idea es, ok, vamos a conservar estas especies que son importantes para la comunidad científica internacional, que llegan a nuestras costas, y la forma en la cual podemos aprovechar que lleguen aquí es a través de fomentar el turismo. Y hasta la fecha estas son regiones que han sobrevivido por la cuestión del turismo nacional e internacional y porque de cierta manera también justifican que están ayudando económicamente a la población local. Y el cuarto y último de estos casos es ya de forma explícita, porque así lo he podido como corroborar en la documentación, es la conservación desde la diversidad biológica, sobre todo en las tres primeras reservas de la biosfera que se crearon en nuestro país. En la primera de ellas, la Reserva de la Biosfera de Mapimí, que está ubicada en el Bolsón de Mapimí, y que lo relevante desde el punto de vista de las reservas de la biosfera es que se trataba de una región representativa del desierto chihuahuense, porque uno de los aspectos que denunciaban las reservas de la biosfera como un nuevo tipo de área natural protegida es que la mayor parte de áreas naturales protegidas creadas antes de los 60 casi todos tenían que ver con ecosistemas forestales boscosos, templados o fríos. Y casi nadie se había preocupado o interesado por las regiones áridas o semiáridas o por las regiones tropicales para conservarlas, al menos no en nuestro país. Entonces, eso como mencionan como algo relevante. Y la creación de estas reservas de la biosfera fue de la mano de un ecólogo mexicano, Gonzalo Halfter, y fue apoyado por el CONACYT. Y aquí podemos encontrar cómo el decreto de creación de estas reservas expresaba esta obligación gubernamental de conservar la flora y la fauna de los ecosistemas frágiles como el desierto, ya que consideraban que esta variedad vegetal y animal, en caso de perderse, podría representar una pérdida irreversible, es decir, ya no habría vuelta atrás. Y en el caso particular de Mapimí, se trataba de dos especies, sobre todo una que era endémica, la tortuga del desierto, y de la diversidad de poblaciones del venado bura. Y aquí un aspecto relevante es que se buscó ya de forma muy clara este uso múltiple de la reserva, en la cual se trata de investigación científica, de un aprovechamiento controlado de los recursos, particularmente de un uso agrícola y ganadero. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo se muestra del lado izquierdo esta diversidad biológica del desierto. Y aquí se tiene en primer plano la tortuga de Mapimí, que se volvió en la especie emblema o representativa de esta reserva. Y por el otro lado podemos ver este interés científico a través de la creación del laboratorio del desierto. Y podemos ver un aspecto de gran relevancia que es la incorporación y participación de las poblaciones locales a los procesos de investigación y gestión de los recursos dentro de las reservas. En el caso particular de la tortuga del desierto, es una cuestión muy relevante para amplias zonas del país, que es cómo volver productivos los ecosistemas desérticos. Y cuando decimos cómo volver productivos los ecosistemas desérticos, lo que se está pensando es cómo ayudar a las poblaciones locales de humanos a tener una forma de vida más aceptable, mejor, más cómoda. Y las reservas de la biosfera, particularmente las de nuestro país, incluso fueron reconocidas por la propia UNESCO como una modalidad particular. Se hablaba de la modalidad mexicana y que obviamente fue resultado de la situación del contexto nacional
es decir, de la mezcla de el reparto agrario, la propiedad social de los ejidos por parte de las comunidades y el hecho de que en las reservas o en las áreas naturales protegidas ya había poblaciones locales. Por lo tanto, los científicos, las autoridades, se vieron en esta necesidad de relacionarse de forma directa con los pobladores y descubrieron que la mejor forma de recibir su apoyo y que sus proyectos pudieran permanecer a lo largo del tiempo era a través de incorporar no solamente a las poblaciones locales, en el sentido de, ay, vengan a ver lo que hacemos, ¿no? Sino en el hecho de incluirlos o incorporarlos a las tareas de conservación y, más importante aún, acercarse con los pobladores para saber cuáles son sus problemas, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les afecta, qué es lo que motiva el que ellos aprovechen de cierta forma los recursos. Y entonces, a partir de esta colaboración en común, pues pudieron desarrollar estrategias para poder hacerle frente a la disminución de las especies animales. En ese sentido, se trató de un trabajo colaborativo entre las comunidades de científicos nacionales e internacionales, los pobladores locales y las autoridades para conservar estas especies y aprovechar también la vegetación silvestre. Y en el caso particular de la tortuga, tenía que ver con que la disminución de sus poblaciones y el hecho de que se encontrara en peligro de extinción tenía que ver con cómo los pobladores locales y de zonas aledañas o incluso extranjeros iban a la región a capturar las tortugas para utilizarlas como alimento o exportarlas a otro lado y venderlas como alimento exótico. Y también, obviamente, era resultado de la alteración y transformación del hábitat por parte de las poblaciones humanas. En el caso de la otra especie, el venado bura, se trataba de una especie que ha sido cazada durante muchas décadas, pero que en esta región del desierto de Mapimí se encontraba sobreexplotada y que incluso los pobladores locales acusaban a los venados de que competían o entraban en competencia por el escaso alimento de la región, y entonces eso justificaba el que los pobladores los cazaran. El segundo de estos casos es también la reserva de la biosfera de la Michilía, en Durango. Aquí también se trataba de un ecosistema que había sido poco conservado por parte de las políticas hasta la fecha, un ecosistema de bosque seco y que además se encontraba en peligro porque este tipo de bosques resultaban muy caros para explotarlos a través de la silvicultura, y entonces a la población le parecía mucho más fácil desmontarlos, destruirlos, para poder realizar pequeños cultivos o utilizarlos para que el ganado se alimentara. En esta situación, lo que estaban expresando los científicos es que era el aumento de la agricultura y la ganadería por el desmonte, pues estaba poniendo en riesgo a las especies, a las especies de fauna e incluso colocaba algunas de ellas en peligro de extinción. Algo que me pareció muy relevante del caso de la Reserva de la Biosfera de la Michilía es que las investigaciones, si bien el que estaba como coordinador de todas era Gonzalo Halfter, se trató de tres estudiantes de biología recién egresadas de la UNAM, Sonia Gallina, María Eugenia Mauri y Valentina Serrano, quienes fueron llevadas, o más bien quienes participaron en los estudios de la reserva y estudiaron los hábitos de alimentación de esta especie de venado. Y ellas también se vincularon con la población local, entendieron cuál era la situación socioeconómica y se daban cuenta que esta especie tenía tanto un valor para los cazadores y al mismo tiempo para los pobladores locales era considerada una especie nociva, ya que pensaban que entraba en ganado con el alimento, que entraba, perdón, en conflicto con por el acceso al alimento de los ganados.
Y la propuesta que nuevamente generaron para este tipo de reservas era la creación de ranchos cinegéticos para conservar la fauna. Es decir, estas personas, los investigadores, entendieron que para los pobladores locales el ganado era la fuente principal de recursos económicos. Y entonces veían a los ciervos como un riesgo para su ajustada economía. Por eso la investigación científica sobre la ecología del venado, pues les ayudó y justificó el destinar recursos, ¿no? Es decir, pudieron resolver un problema y este problema era poder explicarle a los pobladores locales y convencerlos de las ventajas no de cazar al venado, sino de incluso realizar una explotación conjunta, ¿no? Al mismo tiempo aprovechar el ganado y los venados. Y al mismo tiempo en esta serie de preocupaciones lo que encontramos es cómo esta bióloga, Sonia Gallina, se daba cuenta de lo que años más tarde expresaba Rodolfo Dirso o muchas otras personas preocupadas por la fauna, que de hecho la diversidad de especies animales del país estaba enfrentando ya un decline y que lo que era necesario era lograr un manejo adecuado. Y ella decía que este manejo adecuado de la fauna silvestre cobraba más relevancia en las regiones donde la productividad agrícola y ganadera era baja y donde consideraba, entre comillas, o se consideraba desde el punto de vista económico del sector agrícola y ganadero, pues que eran regiones con poco valor comercial. Por eso ella decía, en estas zonas tiene mucha más relevancia o es más importante que se pueda dar esta colaboración entre las poblaciones locales y los ecólogos para decir, ok, ustedes pueden seguir explotando el recurso ganadero y al mismo tiempo los podemos asesorar para que generen, como el mismo criterio que en la época de Cárdenas, el turismo de cacería o turismo cinegético, siempre bajo criterios ecológicos o racionales, y que de esa forma pues podrían obtener un recurso extra para las poblaciones locales. Y aquí lo que también menciona Sonia Gallina es la importancia desde el punto de vista ecológico de mantener las poblaciones de fauna, porque no es solamente que les interesara esa especie, otra o cualquiera per se, sino de nueva cuenta por el valor ecológico que tienen en los ecosistemas, ¿no? Ya que mantienen la cubierta forestal, evitan la erosión de la erosión y el deslave de los suelos. Y aquí, a final de cuentas, lo que podemos ver es que todo este enfoque de conservación de la fauna pues siempre ha sido desde este punto de vista antropocéntrico. Siempre ha sido pensado desde cómo nos beneficia a los humanos y aunque en algún punto se dieron cuenta de que había algunos humanos más beneficiados que otros, la forma de, digamos, de ampliar esta preocupación por la fauna fue que no solamente se beneficiaran algunos humanos, sino que se pudieran también beneficiar aquellos que están en una situación menos favorable. Y esto lo podemos encontrar también en las reservas de la biosfera Montes Azules, en Chiapas. Y es en esta reserva, también en la década de los 70, donde se buscaba investigar esta fauna con la idea de conservar la riqueza biótica original, o al menos así lo pensaban en el 78. De nueva cuenta, también aquí encontramos una preocupación particular por especies específicas y muy representativas, ¿no? Que incluso tienen un valor cultural o un valor para las personas de no per se por la especie, sino por lo que representan, en este caso como el quetzal o el pavón, y que ya en la década de los 70 estaban preocupados por prevenir el comercio ilegal de flora y fauna. Y aquí, como en la mayoría de casos donde se involucran poblaciones humanas,
sobre todo si son de distintos sectores o grupos sociales y una región natural particular, es que surge esta confrontación entre las distintas visiones. Porque por un lado está este interés por conservar la selva para investigarla y para descubrir cuáles son sus funciones ecológicas, por un lado, sobre todo del lado de los científicos o de las instituciones de gobierno, y por el otro está el interés de la población local por poder aprovechar los recursos de la región en la que viven, ya sean mediante la cuestión del turismo, la utilización de los productos químicos que mantienen la vegetación, la fauna y la flora, o a través de actividades tradicionales que son de interés vital para las poblaciones, como la agricultura y la ganadería, al menos la de subsistencia. Y aquí encontramos como propuestas que desarrollaron en esta década de los 70 en la selva lacandona, cómo pueden ser los cierto tipo de proyectos para aprovechar las especies o la gran diversidad de especies de mariposas y, digamos, poderlas conservar, criar y venderlas o distribuirlas en estas redes internacionales de personas interesadas por las mariposas o proyectos que a final de cuentas no dejan de ser proyectos extractivos, pero que se busca que sean desde un punto de vista ecológico racional, como la explotación de especies particulares como los lagartos o la cría en cautiverio del tepezcuintle. Y a final de cuentas, como podemos darnos cuenta, podemos, ¿cómo decirlo? Estar de acuerdo o no desde la perspectiva ética o bioética particular con la cual nosotros nos sintamos más afines, que esta forma de entender la naturaleza o parte de ella, particularmente la fauna, solamente como un recurso que está ahí disponible para que nosotros lo aprovechemos, pues actualmente representa una serie de problemas. Problemas que tienen que ver con nuestro punto de vista antropocéntrico por los efectos que hemos ejercido en los ecosistemas del planeta, de forma diferenciada, claro, entre países y entre sectores sociales, pero a final de cuentas los efectos están ahí, nos afectan a todos, nos van a afectar a todos también de forma diferenciada, pero por eso me pareció relevante no hablar de los casos que están ocurriendo ahorita, sino simplemente recurrir al pasado, en este caso como historiador preocupado por la conservación de la naturaleza, particularmente de la fauna, y a partir de este acercamiento al pasado nacional, a los esfuerzos, a los proyectos, a las visiones y a cómo hemos modificado, si bien no deja de ser un interés o un punto de vista antropocéntrico, el criterio o las razones por las cuales se conservan se han transformado. Pasamos de decir es importante conservar especies porque son mexicanas, por así decirlo, o porque habitan el territorio nacional y simplemente porque son un recurso, pueden ser vistas como un recurso financiero, a un punto de vista en el cual el criterio para conservar no es solamente lo económico, sino que tiene un fundamento epistémico, ecológico, es decir, las especies son importantes porque cumplen un rol o un papel dentro de los ecosistemas. Y como nosotros, los humanos, dependemos del funcionamiento de esos ecosistemas, ya que a través de ese funcionamiento nosotros aprovechamos una serie de recursos y procesos en nuestro favor, pues el darnos cuenta que el uso indiscriminado que hacemos de estos elementos naturales pone en riesgo el funcionamiento y el mantenimiento mismo de ellos, pues es una razón para la cual nos podemos cuestionar la forma y la manera en la cual hemos visto la naturaleza y sus recursos. Y obviamente lo ideal
Ahora sí, porque lo podemos nosotros reflexionar, lo podemos entender y lo podemos dimensionar, ya no es solamente esta toma de conciencia acerca del impacto que generamos como especie, como grupos sociales o como sectores en la naturaleza, en la fauna, en el ecosistema, sino que podríamos ir más allá y del mismo modo que nos damos cuenta que esta explotación desmedida de los recursos se ha distribuido de forma inequitativa entre los humanos, podríamos comenzar a ampliar mucho más la forma en la cual valoramos, entendemos o vemos la naturaleza y comenzar a pensar que no somos la única especie que depende de los ecosistemas, que de hecho los ecosistemas se mantienen a través de estas interrelaciones entre distintas especies y que nosotros somos los que hemos puesto en peligro este funcionamiento y entonces nosotros somos responsables tanto de cuestionar por qué, cómo y para qué lo hemos modificado y darnos cuenta que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a otros seres vivos. Y a partir de aquí podríamos comenzar a explorar otras opciones no antropocéntricas o que no solamente consideraran nuestro interés, sino incluso el poder otorgarle el mismo valor a otras especies animales, a otras especies vegetales o a los ecosistemas en su conjunto. Y por mi parte sería todo. Espero que esta pequeña, no tan pequeña charla, presentación les resulte de interés, les ayude. Les dejo mi correo por si les interesa proseguir el diálogo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen algún cuestionamiento, alguna crítica, algún posicionamiento, me sería de mucha utilidad que me lo hicieran llegar, ya que esta cuestión pues es solamente una perspectiva. Lo importante siempre es el diálogo con las demás personas, con colegas de profesión o de otras profesiones, y sobre todo porque esta constante necesidad de cuestionarnos qué hacemos, en este caso particularmente mediado a partir de la historia de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cómo al conocer este pasado y cómo llegamos a la situación actual, pues este constante diálogo presente-pasado, pues lo podemos hacer actualmente de una forma de una disciplina con otras o con enfoques inter, multi o transdisciplinarios para comenzar no solamente a cuestionar nuestro impacto sobre la naturaleza, ¿no? Sino a no olvidarnos que somos parte de la naturaleza y que no solamente nos tendría que preocupar la forma en la que la afectamos, porque eso nos afecta a final de cuentas, sino salir un poco de ese bucle antropocéntrico y cobrar conciencia o reconocer que la vida en el amplio sentido tiene un valor intrínseco y que seguramente podemos ser capaces de desarrollar estrategias de aprovechamiento de los recursos que no solamente nos beneficien a nosotros, sino a las demás especies. Por mi parte es todo. Les agradezco la atención y hasta luego. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.